estar presentando el estudio sobre el estudio sobre ARRA y el impacto que tuvo en Puerto Rico. Queremos en primer lugar darle las gracias al equipo de trabajo de Our House por su trabajo y por la cooperación que siempre nos brindan en todos nuestros eventos. Estamos súper agradecidos. También quiero reconocer la presencia de dos de nuestros miembros de la Junta de Hello. Ajá. El señor Kenneth McGrath y Gustavo Vélez. Muchas gracias por estar aquí apoyándonos. Hoy en CRECE, como saben, los que nos conocen, estamos convencidos que impulsar soluciones ancladas a la libertad económica puede cambiar el rumbo de la economía de Puerto Rico para ir del estancamiento en que estamos viviendo hacia el crecimiento. Decidimos estudiar el caso de los fondos ARRA con el ánimo de analizar cómo las inyecciones de fondos federales afectan la economía local y las lecciones que podemos aprender de esa etapa en donde tuvimos una inyección bastante considerable en aquel tiempo y aplicarla al entorno que estamos viviendo hoy. Y sabemos que hoy en día pues el 42% del Producto Nacional Bruto de Puerto Rico proviene de fondos federales. Y eso es una estadística que nos debe de preocupar porque lo que necesitamos más que nunca ahora mismo para tener una economía más dinámica y más sostenible es crear riqueza a nivel local. Atraer inversión de capital y darle pie a la innovación aquí en Puerto Rico. Esos aspectos, entre muchos otros, son esenciales para si nosotros queremos propiciar un ambiente económico no solamente a corto plazo, pero más importante a largo plazo. ¿Qué vamos a hacer para ser más autosustentables, como quien dice? Así es que hoy vamos a presentar este estudio de caso que nos ofrece unas lecciones muy valiosas para dirigir el futuro de Puerto Rico. Vamos a comenzar con una presentación de los hallazgos del estudio que fue realizado por Gabriel Capella, Research Fellow Associate de CRECE. Estamos súper contentos de tener a Gabriel en nuestro equipo. Él llegó para el año pasado como parte del programa de internado y fellowship Antonio Monroy, quien fue miembro de nuestra junta. Y le dimos a él el reto de hacer este estudio. Ha hecho un excelente trabajo. Gabriel es graduado recientemente de Providence College, en donde estudió economía. Y se une a nosotros para ayudarnos a ampliar y estructurar nuestra división de investigación. Así que estamos súper contentos y súper orgullosos del trabajo que ha realizado y él va a dar su presentación y luego vamos a escuchar un panel de reacción con nuestros grandes amigos, el profesor Jorge Colbert Toro, Gustavo Vélez y Chantal Bennett de Inteligencia Económica, quien ya saben, colaboran con nosotros en muchos otros estudios. Y luego de esa conversación vamos a aceptar preguntas de ustedes, de la audiencia.
Y luego de concluida la actividad vamos a tener una picaderita y entremeses para los que quieran quedarse. Así es que no voy a quitarle mucho tiempo, vamos a esperar a empezar. Gabriel. Pero primero es describir un poco cuál ha sido esa trayectoria que ha seguido la economía, la macroeconomía de Puerto Rico. Número dos, situar a ARRA como un evento sumamente importante para la macroeconomía. Y número tres, identificar cuáles han sido esos factores estructurales que tenemos que tocar o que han estado evitando un crecimiento sostenible en Puerto Rico a largo plazo. Todo a la luz del periodo de recuperación actual. Así que, primero, como parte del ejercicio de describir cuál ha sido la macroeconomía de Puerto Rico, esa trayectoria que ha seguido, yo quería hablarles un poco sobre un ejercicio que se hace frecuentemente en economía, que se llaman hechos estilizados, que no es otra cosa que regularidades en un proceso de crecimiento. Toda economía sigue una tendencia, un proceso de crecimiento, y ese proceso de crecimiento es dado por sus factores estructurales. Número uno, sus niveles de ahorro e inversión. Número dos, su mercado laboral, particularmente si tienes una fuerza laboral creciente. Y número tres, ese factor tecnología y cómo se combinan esos dos factores de producción. Así que, como resumen, hechos estilizados no es otra cosa que una tendencia que se ve en la economía a largo plazo, una regularidad. El primero que tengo, solamente tengo dos. Y recuerden que esto es en el siglo XXI, es desde el más o menos 2005, 2006 para acá. El primero que tengo es que la economía entra en un proceso de contracción estructural, una ruptura en alrededor del 2005-2006. 2005 si se mira el Producto Interno Bruto, 2006 si se mira el Producto Nacional Bruto. La diferencia entre estos dos es que el Producto Interno Bruto básicamente captura lo que se produce dentro de una región geográfica. El Producto Nacional es lo que producen los factores de producción de un país, de una nación. Aquí tengo algunas cifras. Número uno es que la tendencia antes del 2005, podemos decirle la tendencia en el crecimiento anual promedio, es alrededor de 4%, lo cual es un crecimiento sumamente estable, sostenible y saludable. Usualmente las economías crecen entre un 2 y un 3% a nivel global, pero luego del 2005 vemos que esa tendencia colapsa por completo en alrededor de 5 puntos porcentuales a un negativo 1% anual. O sea, la economía contrae del 2005 para acá en alrededor de 1% anualmente, lo cual es sumamente preocupante. Esto nos dice nuevamente que Puerto Rico ha estado en un proceso de contracción severo y a muy largo plazo. Por aquí tengo algunas gráficas que muestran bastante claramente allá arriba. La línea azul es la tendencia que sigue de nuevo el Producto Interno Bruto. Vemos que la tendencia, la pendiente de esa tendencia es hacia arriba, positiva, y es sumamente positiva. Pero luego del 2005 vemos que esa tendencia colapsa por completo y se mantiene la tendencia negativa a largo plazo, como mencioné, en alrededor de un negativo 1%. Esta gráfica es sumamente importante porque muestra un escenario contrafactual, digamos. ¿Qué hubiese pasado si la macroeconomía hubiese continuado en esa tendencia que se veía hasta el 2004-2005? Y vemos que la línea azul obviamente sigue creciendo, asumiendo que esa tendencia se hubiese mantenido constante. Y vemos que la brecha entre las dos, la rosita o la rosada, es la tendencia que se ha observado, lo que ha ocurrido. Y vemos que esa tendencia, o por lo menos la brecha, crece en tiempo real. A medida que pasa el tiempo y a medida que la economía no retoma o se acerca mínimamente a su tasa de crecimiento previo a 2005. Así que el costo real del estancamiento económico incrementa en tiempo real. El segundo hecho estilizado que tengo, ya teniendo en mente que Puerto Rico ha estado en un proceso de contracción por alrededor de 20 años, y por eso es que decimos que es un proceso estructural, surge la pregunta de si han habido periodos de recuperación. Y la respuesta es que sí, han habido periodos de recuperación. Pero curiosamente, esos periodos de recuperación coinciden
con periodos en los que se han visto grandes inyecciones de fondos federales. Las tres principales siendo los fondos ARRA, que tocamos en este estudio, número 2, los fondos de reconstrucción luego de María, y número 3, pues los fondos del COVID. María y COVID, básicamente como son tan cercanos en tiempo y ocurren más o menos a la misma vez, se pudiesen tratar, por lo menos en un análisis macroeconómico, como si fuesen un episodio, aunque sabemos que la estructura del dinero y los programas son distintos. Les quiero mostrar dos gráficas como evidencia de esta regularidad. Esta es la número 1. Esta es básicamente la brecha entre el Producto Interno Bruto en cualquier año, en todos los años, a partir del 2005 y el pico del 2004. El 2004 fue el último año en que se registró una tasa de crecimiento positivo en el Producto Interno Bruto. Y vemos que la brecha crece hasta alrededor del 2020 y en ese momento era un 20%, o sea que la economía estaba 20% por debajo en términos reales de su nivel de hace 15 años. Ya vemos que luego de 2020 se ve un periodo de recuperación bastante sostenido, por lo menos en los últimos 3-4 años, y esa brecha se reduce al 15%. Pero el 15% todavía es significativo, es sumamente grande. Y lo que quiere decir es que hoy la economía está 15% por debajo de lo que era hace 20 años, 2 décadas. El progreso económico que se puede lograr en 2 décadas, incluso creciendo a un 1 o un 2%, es considerable. Aquí les muestro el índice de actividad económica para demostrar el punto de que estos periodos de recuperación coinciden de nuevo con periodos de estímulo federal, ya sea por desastres económicos o por desastres naturales, como en el caso de María. Vemos, esto es cortesía del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. El índice de actividad económica es una variable proxy, digamos, que trata de estimar cuál es la actividad económica, y son distintas variables las que componen el índice. Entre ellas, si no me equivoco, es el empleo total no asalariado, creo que las ventas de cemento, ¿no, Gustavo? Sí. Ahí está. Poca. Nada, esa es la variable que trata de aproximar la actividad económica, y vemos que en los años base o en esos años en que no, digamos que no hay una gran cantidad de fondos federales discrecionales corriendo en la economía, son los años rosados, y curiosamente esos años se mantienen básicamente estrictamente por debajo de cero, por debajo de la línea cero, o sea, se mantienen negativos. Y allá al final ven otro lado rosado, y eso es básicamente el 2025, no lo añado como año en este periodo del 2018 al 24 de María y COVID, pues porque es reciente, probablemente no tenemos una medida 100% real de la economía en ese periodo, y número 2, hubo cambios en política federal. Así que esta gráfica muestra bastante claramente, número uno, el hecho estilizado número 1, que es que Puerto Rico está en contracción por 20 años, y número 2, que los periodos de recuperación han sido sumamente específicos y coincidentes con dinero federal, inyecciones federales significativas. Hay quien pudiese argumentar que la economía viene cayendo porque ha habido una caída poblacional. Así que les quería mostrar esta gráfica, que es del Producto Interno Bruto Real per cápita, que toma en consideración la variable de población. Y sabiendo que Puerto Rico ha perdido cerca del 10-12% de su población en cuestión de 10-15 años, quizás un poco menos, esperaríamos que pues el Producto Interno Bruto Real per cápita hubiese aumentado, ¿no? Porque la población es menor. Se divide la producción por una cantidad menor de personas. Pero la realidad es que los datos muestran que el Producto Interno Bruto Real per cápita no se recupera a su nivel del 2004 hasta alrededor del 2021-2022. O sea, alrededor de 16-17 años luego. Lo cual nos dice que la contracción ha sido más grande, más severa en tamaño que la pérdida poblacional. Ahora les quería hablar un poco sobre ARRA y por qué ARRA fue tan importante en la historia macroeconómica de Puerto Rico y en ese periodo de contracción que se vio. Quería contestar la pregunta de por qué ARRA, y hay 3 razones principales. Número 1, importante para la macroeconomía, como veremos luego,
estimados basado en un modelo estiman que el colapso hubiese sido mayor en la ausencia de los fondos ARRA. Número 2, es observable retrospectivamente. A lo que me refiero con esto es que, como mencioné ahorita, han habido 3 periodos de estímulo federal, luego del 2005, ARRA, María y COVID, pero los periodos de María y COVID son tan recientes y todavía se ven en la economía que probablemente hacer una medición efectiva es más dificultoso que hacerlo con ARRA. Y número 3, es aplicable al contexto actual porque nos da lecciones sobre hacia dónde se pudiese estar moviendo nuestra macroeconomía en tiempo real. Primero, un poco sobre ARRA y sobre el contexto macroeconómico bajo el que se dio. ARRA fue un programa de estímulo federal a nivel de todo Estados Unidos en respuesta a la gran recesión, que fue la contracción económica que experimentó Estados Unidos, la más severa desde la Gran Depresión, o sea, cuestión de 70, 80 años, una cosa así. En Puerto Rico, esto lo tengo en el próximo slide, pero la magnitud macroeconómica era alrededor del 6-7% del Producto Interno Bruto nominal del 2009, lo que fueron los fondos ARRA. A nivel de todo Estados Unidos fue alrededor del 5-6% de la economía en aquel entonces, lo cual es una cantidad significativa. Durante la Gran Recesión, estos son datos de Estados Unidos, el PIB real cayó alrededor de un 5%, lo cual es sumamente significativo en cuestión de varios trimestres. El valle se ve básicamente a finales de 2008, principios de 2009, es que la economía cae por completo. El desempleo alcanzó el 10%, alto en comparación con otras recesiones recientes también. Aquí tengo lo que mencioné ya sobre la magnitud macroeconómica: 7% del Producto Interno Bruto de Puerto Rico, 10% del Producto Nacional Bruto. Esta figura del Producto Nacional Bruto probablemente es más significativa que la del Producto Interno Bruto porque es la capacidad productiva de los factores de producción locales. Un 10% de la economía es sumamente significativo y esperaríamos que ese dinero tuviese un impacto significativo, real, en la economía. A nivel de todo Estados Unidos, 830.000 millones de dólares en cuestión de una década. Cuando la ley pasó en febrero de 2009, se estimaba que el costo iba a ser más o menos 830, aunque la ley inicial, el precio inicial era 787.000 millones de dólares. Aquí quería hablarles un poco, no solo sobre la magnitud macroeconómica, pero también a través de qué canales fluyó el dinero. Número 1, las medidas de ingresos en la ley, medidas de gasto también. En el lado de ingresos se dio alivio contributivo directo a no solo individuos, pero también empresas y organizaciones sin fines de lucro. Por el lado de gasto se dio gasto discrecional y también gasto obligatorio. Se expandieron distintos programas de ayuda social, de ayuda directa, como lo fue el SNAP, el Seguro por Desempleo, Medicaid, Medicare, Seguro Social. Aquí quería hablarles un poco sobre cómo fue que se utilizó el dinero en Puerto Rico, y esto sabemos que son inyecciones a nivel federal. Muchos de este dinero venía condicionado y venía para cosas específicas en Puerto Rico. Y quería hablarles un poco sobre el 3T test, o el examen de las 3T, que era básicamente las reglas que tenía la administración de Obama para determinar si una entrada de gasto era efectiva o no. Y esas 3T son temporeros, o sea, que el gasto fuera temporero, que el déficit fiscal no aumentara a largo plazo, que fuera a proyectos target, que fuera a proyectos que tuvieran un impacto real y que estuviesen listos para ser ejecutados en la economía, y que el gasto se diera de manera inmediata, timely, que el gasto tuviera un efecto inmediato en la macroeconomía. Un poco sobre el dinero en Puerto Rico, y tengo cifras mucho más específicas en el paper, pero quería darles más o menos las principales que se vieron. 1.2 mil millones de dólares para educación fluyeron a través de 2 canales principales. Primero, el Departamento de Educación, y número 2, un programa que se llamó el Programa para la Estabilización Fiscal de los Estados, y bajo estatuto, bajo ley, el 82% de ese dinero tenía que ir destinado a educación. Eso compone alrededor de 500 millones de dólares del total de 1.2 mil millones. El resto fue directamente al Departamento de Educación.
por, por medios de transferencia entre el del Departamento de Educación Federal y el Departamento de Educación Local. Sobre el programa de estabilización fiscal local en Puerto Rico, alrededor de 400 millones se destinaron para el Departamento de Educación y alrededor de 130 millones fueron a la Universidad de Puerto Rico en un periodo en que la universidad estaba en una posición fiscal sumamente difícil por recortes locales y por la severidad de la recesión. En el lado de programas de asistencia social, vimos alrededor de casi un millón de dólares para el programa del PAN en Puerto Rico, una expansión temporera que duró hasta alrededor del 2009. Y el programa principal de alivio contributivo en Puerto Rico y a nivel de todo Estados Unidos fue uno que se llamó Making Work Pay, o el alivio por trabajo, a través del cual fluyeron alrededor de 930 millones de dólares por medio de transferencias entre el Tesoro Federal y el Tesoro Local, ya que pues, sabemos que los puertorriqueños no llenan esa planilla de ingresos federal como los ciudadanos en los estados. Aquí esta fue una parte clave de la recopilación de datos. Tengo que admitir que esa fue una de las partes más difíciles, encontrar los datos y verificarlos, asegurarnos de que fueran verídicos. Este es el portal llamado recovery.gov, que fue innovador en ese sentido también. Probablemente era la primera vez que el gobierno federal tenía un portal en el que tú podías ver, los ciudadanos podían estar informados en tiempo real de cómo se estaba utilizando el dinero y cuáles eran los proyectos o los programas que se estaban beneficiando de los fondos. También aquí podíamos ver distintos informes y auditorías del gobierno federal, que tengo esta información en el próximo slide, que fue clave en ARRA también, esa transparencia y esa rendición de informes sobre cómo se estaba utilizando el dinero. Lo cual me lleva a uno de los argumentos principales del paper, y es que basado en los datos, por lo menos de implementación federal, las auditorías, los informes de las distintas agencias y de la Oficina de Contabilidad Gubernamental no encuentran evidencia de fraude a gran escala o sistémicamente, pero sí definitivamente debilidades en implementación, recopilación de datos, cómo se estaban compartiendo los datos, irregularidades también en compras a nivel municipal y en los procesos competitivos. La documentación también fue un reto, el manejo de tanto dinero de cantazo, digamos. Así que si los fondos terminaron fluyendo en la economía, lo cual sabemos que la respuesta es que sí, surge una pregunta, y es si tuvieron un impacto real en la macroeconomía, ¿se vio una mejoría o no? Ya vimos en el índice de actividad económica que por lo menos descriptivamente la respuesta es que sí. Ahora, atribuir la mejoría a ARRA específicamente o solamente es dificultoso por la naturaleza de los datos macroeconómicos, especialmente si se trabaja con datos de frecuencia anual. Pero de eso era que quería hablar en esta próxima sección. Primero, mostrarle la estabilización bastante clara que se ve en la tendencia del Producto Interno Bruto en esos años del 2009 al 2012. Ya para el 2012 era poco el dinero que estaba fluyendo en la economía. El gasto se dio principalmente en el 2009, pero también en el 2010, 2011. Sabemos que cuando este dinero fluye a través de la economía, pues tienen unos efectos tardíos en el consumo y en otros aspectos. Así que por eso es que incluye el 2012 e incluso el 2013, 2014 y 2015 hubo proyectos que se extendieron hasta esa fecha. Pero el punto que quiero hacer con esta gráfica es que se ve descriptivamente, visualmente, una estabilización bastante clara y que no perdura luego del 2012. O sea, la economía cae básicamente inmediatamente luego de la culminación de ese periodo. Cabe mencionar aquí también que hubo distintos esfuerzos. ARRA no solamente fue uno de los aspectos, no fue solo el aspecto de la estrategia económica de la administración de turno. Hubo ciertos cambios impositivos que trataron de fomentar cierta actividad productiva. Hubo cambios fiscales que trataron de mejorar la posición fiscal del gobierno ante las casas crediticias. Así que aislar el efecto de ARRA de esos otros elementos, particularmente también el plan de estímulo criollo, pues puede ser dificultoso. Así que esos resultados que muestro próximamente y que incluyo en el paper, en el modelo econométrico, digamos, y lo menciono en el paper, no son 100% causales, son indicativos. Cada modelo tiene sus limitaciones. En este caso, número uno, pues que
La muestra es anual, son pocos años los que tenemos de datos. Y número dos, pues el elemento que acabo de mencionar, de todas las cosas y todos los choques por los que estaba atravesando la economía en ese periodo. Por aquí les muestro de nuevo análisis descriptivo. El análisis descriptivo es sumamente importante antes de hacer un análisis más estadístico, más econométrico. Vemos que entre el 2004 y 2008, crecimiento anual promedio negativo 1.7. Ese crecimiento anual promedio mejora a un negativo. Todavía no se mantiene negativo, pero mejora por lo menos un punto porcentual a 0.7 en esos años de ARRA. Una diferencia clara. Ese crecimiento anual promedio vuelve a empeorar, aunque probablemente poco, quizás casi cero, a un negativo 1 entre el 2013 y el 2016, periodo que fue clave para la macroeconomía también. Contracción total acumulada se refiere a la diferencia entre el pico del PIB real, del Producto Interno Bruto real, al principio del periodo y al final del periodo. Y vemos que esa contracción fue un 6% severo, en cuestión de 4 años, un choque mayor para cualquier economía, y no debe sorprender que vimos tantas personas irse del país en busca de mejores oportunidades. Contracción total acumulada mejora 0.7 entre el 2009 y 2012, pero un mensaje clave aquí es que la contracción se estabilizó, pero se mantuvo en exactamente eso, contracción. No es lo que queremos en una economía a largo plazo. La contracción vuelve, se triplica a 3.5% entre el 2013 y 2016. Y esto aquí lo vemos, les voy a mostrar las gráficas primero. Vemos aquí en la tendencia del Producto Interno Bruto Real, la línea rosada es la línea, lo que pasó, lo actual, lo observado. Los datos que ocurrieron, esa es la tendencia en el Producto Interno Bruto Real, pero lo importante aquí es esta línea negra que ven, que es lo que el modelo estima que hubiese sido la caída en el Producto Interno Bruto Real en un escenario sin ARRA. Vemos que la contracción es significativamente mayor, tengo las cifras aquí. En ese periodo del 2008 al 2013, incluyendo el 2009 al 12, observamos una contracción total de 3%. Los resultados del modelo en ese intento de estimar un efecto ARRA hubiese tirado un 7%, una contracción de un 7% adicional a la que se vio entre 2004 y 2008. O sea que los datos y estos modelos indican a que la contracción y la caída, el colapso de la macroeconomía de Puerto Rico hubiese sido mucho más severo sin los fondos ARRA, lo cual obviamente tiene sus repercusiones no solo en la producción a nivel agregado, pero también en el empleo y en la situación demográfica por la que estaba atravesando el país. Por último, aquí les muestro esa brecha que se creó entre las tasas de crecimiento. De nuevo, la rosada es la actual, la observada. La negra es esa que el modelo estima sin un estímulo ARRA. Vemos que la diferencia es de alrededor de 0.8 puntos porcentuales. En el escenario observado, la tasa de crecimiento promedio entre el 2008 y 2013 fue negativo 0.6. El modelo estima que si no hubiese ocurrido ARRA, o sea, en ese escenario contrafactual, hubiese sido un negativo 1.4%. Siempre es importante también comparar esas trayectorias entre Puerto Rico y algunos estados similares. Estos estados que tengo en esta gráfica, Alabama, Kentucky, Carolina del Sur, son estados que tienen estructuras poblacionales y estructuras económicas similares a las de Puerto Rico. Y por eso lo incluyo en esta gráfica. Vemos que esta línea negra que está aquí es el valle en el que caen las economías de esos estados al pico de la gran recesión. Vemos que ese valle no perdura, o sea, estas economías salen rápidamente. La de Puerto Rico se ve la tendencia de caída desde mucho antes, o sea, es bien difícil ver un efecto gran recesión, ya que la economía estaba ya en una situación de tanta dificultad. Así que quién sabe si surge el argumento de que la gran recesión pudo haber sido hasta positiva para Puerto Rico, porque si la gran recesión no hubiésemos tenido ARRA, pues ya vimos más o menos cuál hubiese sido esa trayectoria sin los fondos ARRA.
Aquí vemos también, principalmente, lo que estaba mencionando, que las economías salen de ese valle bien rápido y una diferencia entre estas economías no es que unas recibieron ARRA y otras no recibieron ARRA. Las cuatro, las cinco, las cuatro recibieron ARRA. Así que el atribuir la salida del valle a ARRA tan rápido probablemente no hay evidencia para eso en los datos. Eso es más o menos los resultados económicos del estudio. También mencioné los resultados en términos de cómo se utilizaron los fondos. Eso nos lleva a una conclusión central y también a una pregunta central, que es lo que nos queremos enfocar en el próximo panel. Primero creo que debemos hablar un poco sobre la conclusión central, y es que los fondos federales no son un mecanismo, y esto no es una reinvención de la rueda, esto hay que seguir repitiéndolo, porque yo creo que la gente como que no le registra, por lo menos a nivel político. Los fondos federales no son un mecanismo de crecimiento sostenido. Y la experiencia de ARRA nos demuestra que luego de esos periodos de estímulo federal, la economía vuelve a caer si no hay en el lugar una competitividad local robusta y que se base en fomentar la producción y en incentivar a aquellos que son productivos, no castigar a los que son productivos, a los que se envuelven en actividades productivas. Así que esta conclusión central la vamos a dejar aquí en el panel porque es sumamente importante y es la lección central para este periodo actual de recuperación. Ya muchos expertos advierten, vimos en el simposio de la Junta de Control Fiscal recientemente, que los expertos ya ven pues una desaceleración bastante rápida en lo que es la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Real, y no queremos estar acercándonos a una caída igual como la que se vio luego de los fondos ARRA. Así que tener esto en mente es sumamente importante para contestar esta pregunta, que espero que se vea ahí, pero la leo. ¿Qué factores estructurales son los que limitan el crecimiento económico de Puerto Rico? Esa es la pregunta central que surge de este estudio y en eso es que nos queremos enfocar en este panel. Así que quiero darle las gracias primero a Gustavo, Chantal, a Jorge por estar aquí con nosotros, por apoyarnos, y probablemente al final no tenga la oportunidad para hacerlo, así que lo voy a decir ahora. Gracias de nuevo por estar aquí, por apoyarnos. Gracias al equipo de Tere, de Crece. Gracias a Tere, a Michelle, a todo el equipo por el apoyo y por hacer esto posible. Así que nada, pasamos al panel. Mi nombre es Jorge Colbert Toro y tengo el privilegio de moderar este panel de dos distinguidos jóvenes. Somos todos. Quienes estamos puertorriqueños, que estamos aquí, deseosos de colaborar con este esfuerzo de la organización Crece, y felicito tanto a Tere, a todo el personal, a todo el grupo, obviamente al gobernador Luis Fortuño, por esta iniciativa. Y le decía a Chantal y a Gustavo que ver a un joven como Gabriel hacer un estudio de un valor extraordinario, sobre todo en Puerto Rico tenemos que incentivar que nuestros jóvenes profesionales hagan estudios como este, que tiene una base académica también y que aportan a la investigación académica, en este caso en temas económicos. Así que te felicito, Gabriel, por este trabajo impecable. Tuve la oportunidad de leer hace un tiempo tu presentación, tu informe detallado, y quiero reconocer ese esfuerzo y incentivar a otros jóvenes que hagan esto, y Crece pues indudablemente fundamental en esto. En este panel está obviamente los economistas Chantal Bennett, obviamente Gustavo Vélez y Gabriel, que va a estar con nosotros. Yo quisiera abrir la discusión dividiendo esto en dos partes. La primera, lo que tiene que ver con los hallazgos y las lecciones de este programa de ARRA, y la importancia en un momento dado en la situación económica de Puerto Rico. Y aquí hay un grupo extraordinario de personas que nos acompañan, muchos vinculados al sector privado. Y por otro lado, el efecto que tuvo, ¿verdad? Y la segunda parte, que creo que quizás la más importante, camino al futuro, es cuando hablamos de esos cambios que tenemos que hacer, cuáles son esos cambios fundamentales, esos cambios estructurales
para poder encaminar la economía del país. Yo quisiera leerles los 5 puntos que en mi criterio pude detectar de esta presentación para un poco sentar la base para la discusión y comenzaré contigo, Chantal. Primero, la situación económica de Puerto Rico, históricamente caímos primero en esa contracción económica antes que Estados Unidos. La razón principal, como bien dice Gabriel, las situaciones económicas, luego de la salida de 936, todo el efecto que tuvo. Y hay un dato interesante, en ese año 2004-2005, lo hablaba con Gustavo, es cuando empieza también a declinar la población en Puerto Rico. Ese fue el año donde más gente había en Puerto Rico y luego comenzó a bajar, vinculado precisamente a la migración y la situación económica. Segundo, esa inyección de 6.3 billones, 6.300 millones de fondos ARRA fue una inyección estratégica que, si bien nos ayudó a estabilizar la economía en ese momento, fue y siempre estuvo diseñada para hacer un procedimiento, un proceso temporero, nunca permanente. Tercero, si bien ARRA pospuso la insolvencia del país, no la evitó. O sea, yo le decía a Gustavo, sin ARRA, la crisis fiscal del 2014 lo hubiese cogido a Fortuño básicamente en su segundo año. Así que como no hicimos unos cambios significativos, que es donde queremos discutirlo, pues tuvimos eso en 2014 y sabemos dónde estamos el día de hoy con relación a eso. Dato importante, porque a veces cuando se hablan de fondos federales, todo el mundo, mucha gente, no quiero ser injusto, presumen de que se utilizan incorrectamente los fondos. Una de las aportaciones importantes que hace Gabriel es que en este caso, durante ese periodo de tiempo, no se detectó casos de corrupción. Por supuesto que hubo situaciones de deficiencias administrativas, que hubo problemas de procedimientos que hay que revisar, pero ese desglose detallado, prístino, que ha hecho Gabriel, demuestra que el dinero se utilizó para los propósitos. Si fue así, no fue exitoso como se hubiese deseado, son otros 20 pesos, como decimos, pero el efecto de las auditorías es fundamental también rendir cuentas sobre ese particular. Por otro lado, y esta quizás es la gran pregunta, si hemos aprendido. ARRA, que fue un salvavidas temporero y que nos invitó en aquel momento a hacer los cambios estructurales y los cambios necesarios, que todavía hoy es la hora, que siguen en el tintero. ¿Estamos claros? Y que nos puso sobre la mesa una realidad que a veces no queremos afrontar, que es que tenemos una dependencia excesiva a los fondos federales. Termino con esto para pasar con Chantal y su reacción. Acaba de decir Gabriel que hace unos cuantos días hubo un foro de la Junta de Supervisión Fiscal, de hecho fue en el Capitolio, con la rama ejecutiva y la rama legislativa. En Puerto Rico hay creo que 80 legisladores entre los dos cuerpos, más los legisladores de minoría. Yo pedí las hojas de asistencia. Menos de 7 legisladores, de casi 80, estuvieron en un foro que duró 3 horas. 7 de 80. Y hay uno solamente, y por eso lo quiero mencionar, porque se lo merece que lo mencione, que es el representante Eddie Charbonnier, del Partido Nuevo Progresista, que es el presidente de la Comisión de Hacienda. Él fue con todo su equipo legislativo y se quedó las 4 horas allí. No se fue ninguno de ellos, porque esos son los que van a trabajar el presupuesto. Pero es una responsabilidad de todos los legisladores. Entonces, queremos hablar de cambios estructurales, nos pasamos diciendo la Junta se tiene que ir, queremos que se vaya. Caramba, y cuando se discute qué hay que hacer para que se vayan, no vamos. No estamos ahí. Y por eso estos esfuerzos que se están haciendo me parecen que son bien valiosos, y en el caso de nosotros, en los medios de comunicación, que podamos ir en los programas y demás, invertir tiempo en esto es importante. Yo sé que, ¿verdad? Yo no soy periodista, pero compartimos mucho con los periodistas diariamente. Yo sé que todos los días hay una noticia, ¿verdad?, de importancia e inmediatez.
Esto no es un tema de inmediatez porque uno lo ve en el contexto de ahora, pero cuando hablamos de todas las problemáticas que tenemos, el tema económico es fundamental. Y en ese sentido, pues, repito, mi agradecimiento a ustedes, a la organización y a Gabriel, y comenzaría con Chantal preguntándote primero, si tú dirías cuáles son las 3 lecciones más importantes de este programa, ¿cuáles serían? Gracias, Jorge, por esa introducción y quiero nuevamente felicitar a Gabriel por el trabajo que hizo porque realmente nosotros hablamos todo esto de una perspectiva, a lo mejor estadística y de a grandes rasgos qué impacto tuvieron los fondos federales o qué cambios debería de haber en la estructura gubernamental para que estos fondos sean vistos de una manera que implemente cambios a largo plazo y no solamente algo que sea en el momento. Yo creo que en realidad el estudio, el reporte que hizo Gabriel, toca muy bien esto y está bien definido, así que felicito a ti, a Cres, a todo este impulso. Retomando rápido, yo tomé aquí también unas notas de algunos de los puntos que quiero discutir porque es tan abundante la información. Y 3 de los puntos que me llevaría del reporte, y a lo mejor es algo aquí que podemos discutir, es en realidad, el primero, y lo estaba visualizando de una manera también macroeconómica, del rol que tiene el gobierno en momentos de crisis, porque gran parte de este dinero se vio y fue desembolsado en un momento de una gran recesión económica en Estados Unidos, reconociendo la necesidad de los estados, de los ciudadanos, en tener un dinero adicional para ver entonces cómo pueden retomar esa economía que venía abundante desde antes. Y esa última gráfica que demostraste en la comparación de Puerto Rico con los otros estados, ve ese impacto. Entonces poder seguir y retomar la economía que había. Y por eso es que entonces vimos esa caída que tuvieron todos los estados, pero los estados que creo que presentaste, Kansas, Alabama, etcétera, retomaron la economía desarrollada que tenía porque tenían unas estructuras gubernamentales que reconocían el dinero que entró, daba el apoyo para que entonces pudiera continuar crecimiento. Pero en el caso de Puerto Rico no teníamos esa economía que estaba corriendo, ni la base, ni la estructura gubernamental para tomar el dinero y que no solamente se viera como algo momentáneo, pero que entonces tuviera crecimiento económico a largo plazo. Y yo creo que estamos pasando por una situación similar y lo discutimos qué va a pasar con la economía de Puerto Rico y yo creo que viendo el pasado es parte de lo que podemos ver hacia el futuro. Pero otro de los puntos, o sea, esa grande rasgo de cuál es el rol de gobierno en esos momentos, si hay una crisis, qué tipo de medida va a tomar para implementar crecimiento a largo plazo y si es necesario que el gobierno local, porque estoy hablando a nivel federal, pero el gobierno local apoye a la economía a que tenga esa base para que pueda tener ese dinero y seguir en crecimiento. Y otro de los 2 puntos que quiero tocar que también me percataron era lo que pudo haber sido la economía de Puerto Rico si esa base hubiese estado y cuáles eran las necesidades que tenía. Y en la segunda parte que vamos a hablar de la reforma de gobierno que se deben de establecer para que eso hubiese ocurrido. Estamos si hay alguien que lleva en este país escribiendo columnas, haciendo análisis y levantando la bandera de la necesidad de hacer esos cambios fundamentales, y antes de ir a esa parte, este informe demuestra que la economía del país depende excesivamente de ayuda y subsidios federales. Y no es malo en la medida en que se utiliza estratégicamente, pero si se consume todo el dinero en la inmediatez, pasa esto. ¿Qué lecciones hay sobre ARRA que pongan en contexto la realidad de Puerto Rico ahora? Mira, gracias Jorge y buenos días a todos nuevamente. Agradecido a Cres, ¿verdad? Siempre la gentileza de invitarnos, ¿no? a dialogar sobre estos temas que considero tan importantes. Felicito a Gabriel y claramente a los asistentes que están aquí, ¿no? Creo que la coyuntura nos obliga, ¿no? a hacer estas reflexiones. Veía a Gabrial y una nota al cárcel, me veía a mí cuando empecé a hacer esto hace casualmente 33 años atrás, a tu edad. Casualmente empecé en el mundo de la economía y me agrada mucho que jóvenes como tú estén desde temprano pensando en los problemas del país y en las soluciones que creo que tenemos que implementar. Me parece que tu generación
es la que viene llamada, ¿no?, a tratar de resolver los entuertos, ¿verdad? Esa es la mía o anterior nos ha dejado. Dicho eso, creo que la historia es una gran consejera. Creo que la historia nos enseña mucho, ¿verdad?, si la podemos utilizar de forma adecuada. Y antes del evento de ARRA, que creo que es algo que no se ha estudiado, o sea, yo creo que la aportación que hace tu paper, Gabriel, es que nos permite documentar algo importante desde el punto de vista de lo que fue un disruption, ¿verdad?, un evento disruptivo en la actividad económica del país, que anterior a este evento de ARRA, que es un evento externo, fue la eliminación de la sección 936, que también ha sido un evento como que se ha politizado. Mi tesis de maestría, de hecho, es un modelo como el que tú has hecho para estudiar el impacto macroeconómico del fin de la 936. Y se documentó, como tú documentas aquí, que esa eliminación sin un sustituto a ese modelo económico, a ese instrumento contributivo, crea las condiciones de esta crisis. O sea, cuando tú coges desde el 96, que se elimina la sección 936, empieza un proceso gradual de transición, el phase-out period que se dio, y de ahí la economía empieza gradualmente a debilitarse. Llega septiembre 11, ahí cogemos un golpe que fue temporal, y ahí entonces llega la gran crisis de Estados Unidos, 2009, 2010, 2008, y entonces estamos aquí. ¿Qué es lo que yo creo que tu paper aporta a esta discusión? Es que a partir de ese momento, Puerto Rico entra en un proceso de desgaste estructural. O sea, cuando tú ves esta gráfica que está aquí, qué dramática. Ponle todos los estados y Puerto Rico es el único que va hacia abajo. ¿Qué nos dice esa gráfica? Que Puerto Rico es la única jurisdicción en los Estados Unidos que no crece sin inyección de fondos federales. O sea, luego coge el default, el downgrade, después viene el tema de promesa, los huracanes, y desde el 2012 esta economía solamente crece con inyecciones de fondos federales. Al punto que en el año 2022, esto es dramático, los fondos federales, los fondos que están las transferencias del Seguro Social, todo lo que nos hemos ganado, ¿verdad?, que no son los grants, pero ponen los grants, el 42% de la actividad económica fueron fondos federales. Y yo creo que ahí que está la gran discusión, ¿verdad? Cómo nosotros, y digo nosotros, la clase política, el sector privado, la academia, todos los stakeholders que tenemos una responsabilidad aquí, y obviamente crece, ¿verdad?, que en ese sentido la Fundación ha tratado de hacer esas propuestas de cambio. ¿Cómo entendemos que la dependencia no es la ruta? O sea, ¿cómo aquí internalizamos que estar atados a unos fondos federales que no controlamos no es la ruta para que esta economía crezca? Le decía a Jorge que lo que nos dice eso es que somos la única economía que no crea riqueza. O sea, aquí no estamos creando riqueza. Aquí estamos en una economía, decía Elia Gutiérrez, una colega economista que está aquí con nosotros, en la esquina, que me doy la gracia por estar aquí. Elia Gutiérrez decía que esto es una economía transaccional. O sea, aquí no creamos riqueza. Aquí yo le compro a Julio algo, Julio le compra allá a Jorge otra cosa. Estamos transaccionando. Y entonces yo creo que la gran aportación que hace tu paper, Gabriel, es reconocer cómo la debilidad estructural de Puerto Rico, que no tiene un modelo económico propio. O sea, en 2005, cuando acaba el año 36, no hemos construido un modelo económico propio. El economista Juan Labra, profesor mío y de todos aquí, de Blay y de Chantal Asumo, decía que no tenemos una identidad productiva propia luego de la sección 96. Dicho eso, estamos aquí. O sea, y yo lo reitero, que estamos en una gran coyuntura positiva, más allá de la Junta Fiscal, que yo creo que en algún momento se va a tener que ir, es como, luego de 25 años, mi columna del Nuevo Día del miércoles, yo narraba cómo desde el 2001 Puerto Rico no ha podido montar un plan, una propuesta, una estrategia que nos saque de este decoupling, que era un divorcio, ¿no? Y yo lo reitero, que estamos en una gran posición. Gabriel, tu paper nos da esa base empírica real para ver qué políticas públicas podemos articular y que no sea el gobierno el que empuje esto. O sea, yo creo que aquí estamos con esta cosa que el gobierno haga. El gobierno no es para hacer nada. El gobierno debe facilitar que estas propuestas que podemos aquí discutir, todos sabemos lo que hay que hacer: bajar el costo de energía, bajar las contribuciones, mejorar el sistema educativo, todo está escrito. Pero ¿quién va a ejecutar eso?
Bueno, yo creo que hay una responsabilidad compartida, me parece, entre el sector privado, la rama gubernamental, la academia, la ciudadanía, en que esto pare. Porque si no, el círculo vicioso es, la gente no va a quedarse aquí, la gente productiva no va a ver futuro aquí, la gente va a seguir yéndose, es un círculo vicioso que volvemos desde 2013, cuando ocurrió todo esto, empezó ese declive, ¿verdad? Y bueno, solamente ha habido crecimiento en función de María, en función de los COVID, y por ahí la gente, al punto, y con esto termino, que la gente dice, ¿cuándo viene un huracán otra vez? La gente me dice eso, y la gente asocia que los huracanes, los desastres, crean actividad económica. Eso es otra falacia. O sea, los desastres destruyen cosas y el dinero que llega nunca restituye lo que se perdió. O sea, eso está probado empíricamente, pero se ha creado una mentalidad de que ya un huracán, FEMA, chavos federales y la economía crece. Eso es mentira, eso es una falacia, pero es parte de la psique colectiva derrotista de que como no hay una economía que cree riqueza propiamente, bueno, pues entonces estamos en esa. Así que nada, yo creo que Jorge, en esta primera ronda me parece que el acercamiento que ha hecho Gabriel nos da esa base. El tema es, ¿verdad? En la segunda ronda, ¿qué propuestas puntuales podemos promover? Muy bien. Gabriel, yo, a diferencia de Gustavo, te confieso que cuando yo tenía tu edad, que fue los otros días, 23 años, yo no estaba pendiente a fondos federales. Y uno pues ve ahora la magnitud de todo esto con el pasar de los años, sobre todo después de la quiebra, ¿verdad? Pero tú perteneces a una generación bien especial, ustedes, incluyo a Chantal ahí, porque ustedes son una generación que muchos la critican, yo los admiro y los respeto mucho, porque ustedes han pasado en un periodo bien corto de tiempo, huracanes, terremotos, pandemia, crisis fiscal, situaciones que o no controla el ser humano o fueron decisiones de otras generaciones. Y una de las cosas, no sé si ustedes saben este dato, pero después del huracán María, en septiembre del 2017, en el mes de mayo del 2018, es decir, el año siguiente, las universidades en Puerto Rico, públicas y privadas, registraron los números más altos de graduación. En el caso de la Universidad Interamericana, yo era profesor en ese momento allí, se graduó la clase más grande de la historia de la Interamericana, inmediatamente después de un huracán. Yo lo viví en mi casa. Mis hijos, que son más o menos de tu edad, mi niño mayor era estudiante de Derecho. Y yo lo veía estudiando sin luz 3 meses con una bombilla de batería, porque él me decía, yo no voy a perder mi semestre de la Escuela de Derecho por un huracán, porque mi función es acabar mis estudios, y él acabó sus estudios y toda su clase. O sea, esta generación, una generación, la de ustedes, que tiene sus peculiaridades, pero han pasado unas vivencias bien distintas. Y lo que me agrada de ustedes, que yo veo y tengo mucha fe en ustedes, de que ustedes van a hacer los cambios que se necesitan. Y la pregunta específica, Gabriel, que te hago, tú que pasaste por esta experiencia ahora, ¿cómo esto logra tomar conciencia a esa generación de que ustedes van a ser probablemente la generación que le toque la responsabilidad de hacer estos cambios que necesita el país? Porque si nos dejamos llevar, me perdonan, los contemporáneos nuestros, no vemos esa voluntad, pero a ustedes los vemos una actitud muy distinta, mucho más consciente, mucho más decidido. Y ejemplos como este, ¿qué constituye para ustedes? Les pregunto a ambos, primero por Gabriel, que esto pueda ser un punto de partida de cambio dramático en Puerto Rico. Sí, gracias por la pregunta. Yo lo que diría es que agenciarse es importante. Y con eso me refiero a que incluso si no eres practicante en un área como de política pública, derecho o incluso economía, mantenerte informado sobre estos temas e interesado es sumamente importante, porque la macroeconomía, la economía en general, es lo que determina la calidad de vida de un pueblo. Y Gustavo sigue haciendo referencia a esta gráfica, que de hecho es mi gráfica favorita en la presentación, no solo porque tiene un montón de colores, sino porque, ¿sabes? El contraste es bien claro. Exacto. Y lo que quiero decir con eso es que, mira, quizás puedo hacer una historia. Yo siento que mi mamá es maestra de escuela pública y mi papá trabaja en el Banco de Desarrollo Económico, y yo lo que siento es que yo diría que hasta el 2017, 2018 yo sentía la situación económica en la casa mucho más restrictiva
Y siento que se ha flexibilizado particularmente luego de la pandemia. Y yo no estoy diciendo que eso es a causa de que la economía ha mejorado, probablemente sí. Así que lo que quiero decir es que eso es un ejemplo real de que esto determina nuestra calidad de vida. Así que a los jóvenes, yo creo que la invitación siempre debe ser agenciarse, interesarse. Esto no es ajeno a nadie. Esto es nuestra economía, es nuestra propiedad, es de nosotros. Y está en nosotros, no solo en el gobierno, crear en la que todo el mundo pueda prosperar y todo el mundo se quede en Puerto Rico y puedan lograr sus sueños aquí. En la audiencia está Milton Garayúa, que es un empresario puertorriqueño, joven, y cada vez que yo hablo con él y con sus colegas, me quedo impresionado porque es que esta gente puede hacerlo. ¿Sabes? Esta gente tiene las ideas y tiene las ganas. Así que el gobierno yo pienso que tiene que ser un socio, no un jefe, de estas personas como Milton, que son en realidad los héroes de Puerto Rico. Gracias, Jorge, por ponerme a mí también joven aquí. Yo estoy rayando los 40, así que, pero gracias. Millennial extendida, sí. Yo cuando empecé con Gustavo hace 13 años, él me empezó a llevar a presentaciones y una de las primeras gráficas que nosotros enseñábamos era cómo estaba la economía de Puerto Rico desde el 2006 en adelante. Y en el 2006 fue que yo me gradué de high school. Y Gustavo me decía, es que tú no viste lo que fue Puerto Rico en un momento grande. Todo lo que tú has vivido, todo lo que tu generación ha vivido, todo lo que la generación de Gabriel ha vivido es crisis. Y en realidad no has podido ver o palpar lo que en Puerto Rico abundante, creciente desarrollo económico, porque hablamos de crecimiento económico como esta magia que aparece, pero un real desarrollo económico no lo han visto. Y esta nueva generación, hablarle de ese Puerto Rico, pues se vuelven un poco escépticos. Y tienen razón por eso mismo, porque han vivido solamente crisis. Pero yo creo que esos cambios se están dando y quiero decir que también se están dando en Estados Unidos y a nivel global y lo estamos viendo parte de este dinamismo que también ha habido, la polarización que ha habido en Estados Unidos. Has visto movimientos como Zara Mandami en Nueva York, etcétera, que hay hambre para algo diferente y Puerto Rico no se queda atrás con eso. Y aquí también a generaciones previas se le enseñaba a hacer, por el modelo económico que había, ser empleados, la 936 y los 30 años en gobierno y después te retiraba y tenías un buen retiro. Todo eso en un momento era parte del diálogo que los jóvenes tenían cuando entraban a la universidad, etc. Pero estas nuevas generaciones tienen mucho más hambre para emprendimiento. Y los números de, por ejemplo, Colmena 66, que encuesta jóvenes empresarios, pilotos, todo esto demuestran que los jóvenes hoy en día están buscando emprender. Y por eso estoy de acuerdo de que el gobierno debería de ser un facilitador en ese proceso, porque no tenemos ni la misma población que teníamos antes, ni la misma perspectiva de empleo, trabajo, la relación de empleo, trabajo, familia que había antes. Que como dije, pues yo voy, me caso, tengo hijos, 30 años en gobierno, me retiro, tengo una buena pensión y ya, it's done. Ahora es diferente. La manera, no, ahora tengo un perro, tengo 3 trabajos, trabajo remoto, etcétera, no tengo pensión, es otra manera, es más individual. Hay que reconocer, el gobierno tiene que reconocer esa nueva dinámica de la población que hay y cómo entonces va a ayudar a esa población, cómo va a hacer que esa población cree desarrollo económico. Y mucho de lo que hemos visto de la pandemia para acá son jóvenes empresarios por eso mismo. Así que estoy de acuerdo que debe de verse como un facilitador. ¿Y cuál es ese facilitador? Con los cambios estructurales que, como dijo Gustavo, muchos se ha discutido, muchos sabemos cuáles son, cómo se implementan. Ok, yo quisiera que nos moviéramos a entrar a propuestas en concreto, a cómo enderezamos el barco. Y si me permiten, yo quisiera ver cómo hacemos para hacerlo manejable, ¿verdad? Que tuviésemos 3, 4 propuestas en concreto. Y si me permite, quisiera comenzar trayendo ante ustedes unos puntos iniciales. Primero, hay un refrán que a mí me hace, en esta situación de crisis fiscal, me hace todo el sentido, y es que el mejor carpintero no es el que dé más martillazos,
sino que todos los que dé, los dé encima del clavo. Ese es el buen carpintero. Y nosotros tenemos que entender que lo que está ocurriendo en Puerto Rico y nuestra realidad, eventualmente, cuando salga la Junta, la ley promesa, a diferencia, por ejemplo, del estado de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, que tuvo una Junta de Supervisión Estatal hasta el 86, desde el 74, y la ley hoy que está vigente dice que si la ciudad de Nueva York incumple con 5 requisitos, después del presupuestario y demás, la Junta se puede reactivar como un síndico. La ley promesa no tiene plan B. No hay una ley promesa 2.0. Por eso cuando decimos que se vaya a la Junta, chévere, se pueden ir mañana. La pregunta es, ¿qué va a pasar después si estamos listos para evitar una segunda quiebra? Para que tengan una idea, yo discutí esto en un foro los otros días. Uno de los requisitos para que se vaya a la Junta es que hay que volver a los mercados con intereses razonables. ¿Qué es interés razonable? Lo mismo que tenemos nosotros cuando vamos a coger un préstamo, van a ir al historial de crédito. Su puntuación depende de su crédito. Pues hoy, Puerto Rico no tiene crédito, no computa crédito del 2022. No tenemos la capacidad de comprar una caja de lápiz. ¿De qué estamos hablando aquí? Se ve a la Junta hacer qué si no tenemos no estamos listos. Así que nuestra función es prepararnos para lo que eventualmente va a ocurrir. Y yo empezaría presentando 3 temas, 3 acciones. Número 1, el gobierno, el primer nivel de responsabilidad, señores, es el gobierno. El gobierno tiene que poner la casa en orden. Usted no puede seguir aprobando presupuestos que incumplen y que la Junta los impone, porque la Junta los impone porque si incumplen, se viola el plan fiscal, por consiguiente jamás se van a ir. No se han hecho las reformas necesarias para evitar una segunda quiebra. Esa es la realidad. El 5 de junio del 2025, la Junta publicó el informe anual fiscal. La última parte tiene todas las acciones que hay que hacer para que ellos se vayan. Publicaron, le dijo al gobierno, miren señores, hagan esto para nosotros irnos. No hemos presentado ni un solo proyecto al día de hoy. Ni uno de las recomendaciones que hicimos. Así que primero es que el gobierno tiene que poner la casa en orden. Y el tema presupuestario fiscal y las reformas tienen que ser necesarias. Segundo, Puerto Rico ha recibido entre todos los programas desde el 2018 para acá, entre ayudas directas y demás, $125.311 millones en asignaciones, de los cuales 86.000 nada más fueron asignados para infraestructura. 86 billones de dólares para infraestructura, que ahí cae Col3, ahí caen las non-profit, ahí cae todo el mundo. 86. De esos 86.000 millones, al día de hoy, porque yo hice una presentación hace poco en un foro de ingenieros, el 60%, 51.600 millones de dólares no se han desembolsado. La Universidad de Puerto Rico, que por cierto, tiene un déficit que ya sobrepasa el billón de dólares, 1.000 millones. Tiene asignado 1.2 billones de dólares desde hace 6 años. Yo estuve en el comité de transición, voluntarios y de gratis, y cuando divulgamos esto nos cayeron encima. De ese 1.2 billones, el 0.004% es lo que se ha desembolsado. O sea, tenemos la cantidad de fondos federales más grande en la historia de Puerto Rico, no lo usamos, no tenemos la capacidad, no tenemos pues hay que desarrollarla. Así que el tema de los fondos de infraestructura, y esto va atado al mi próximo tema, que es, en mi criterio, el tema principal de Puerto Rico. El tema principal de Puerto Rico es la inequidad social, señores. No tenemos 2 países distintos en el mismo territorio, en la misma extensión territorial. Miren el periódico, lo que pasó esta mañana, lo que pasó ayer. Somos una sociedad muy distinta en realidad. Eso se llama inequidad social.
El instrumento más importante para cambiar las realidades de 38 municipios, que son los municipios de mayor nivel de pobreza, son precisamente los municipios que más dinero tienen sin invertir de esos 51.600, que es la zona sureste, la montaña y suroeste. Exactamente en los mismos municipios donde hay el mayor número de deserción escolar, el mayor número de pobreza, la escolaridad más baja y la mayor cantidad de mujeres madres solteras y personas de la tercera edad. Señores, la información está. Entonces, ¿cómo es posible que Puerto Rico no podamos desarrollar con lógica social? Si usted va a traer una fábrica a Puerto Rico, no la lleve para Guaynabo, que tiene un desempleo 3.8, llévesela para Maricao, que tiene 16%. Nosotros no planificamos, y yo creo que una de las herramientas importantes para lograr este cambio, en esa lucha también de invertir para cambiar las realidades sociales, que tenemos que hacerlo estratégicamente, pero tenemos que conocer cuál es nuestra realidad, dónde están los problemas, y si logramos hacer esto, por lo menos en estos 3 puntos iniciales, de los muchos que vamos a discutir, ahí tenemos ya un curso de acción que puede ser positivo. Gustavo. Bueno, yo hablo esto con Tere, ¿no? Y coincido con Jorge. Y un poco el estar tanto tiempo uno tratando de empujar estas cosas, ¿verdad? Puede caer a veces uno en el cinismo. Pero reitero que me siento todavía optimista. O sea, voy a traer lo que yo creo que son los puntos que hay que ejecutar. Estuve un tiempo en el gobierno, llevo 20 años afuera, en el sector privado, y creo que muchos de esos coinciden, ¿verdad? En ese sentido, aplaudo al exgobernador Luis Fortuño, lo que ha hecho la Fundación Crece, desde que se fundó, que es promover las cosas que hay que hacer, y esto lo he hablado con el exgobernador, que a veces es más fácil de afuera uno plantear estas cosas y la posibilidad de hacerlas, ¿no? Y cómo la Fundación Crece está implementando una de estas iniciativas ya de abajo hacia arriba. Porque lo que hemos estado en el gobierno, y Jorge estuvo un tiempo en ese mundo, y Tere estuvo igual, y reconocemos que a veces esa presión electoral de 4 años impide, y las presiones políticas, que las cosas se hagan. Así que yo creo que algunas de estas cosas que voy a plantear, ya la Fundación las ha traído, y creo que todas son ejecutables. O sea, yo creo que ese número que tú dijiste, Jorge, es fundamental. ¿Cuántos son 110 billones? No dice nada. No, es usado. Bueno, hay de los 86.000, 56.000, no son para 60%, son 40%. Por eso, ¿casi cuánto es? 51 billones. 51 billones de dólares. Eso es, el PIB está en 120 billones, un poquito menos de la mitad de un año de PIB. Y vamos hacia abajo. Así que yo, ¿verdad? Pienso que son, ¿verdad?, 5 cosas que podemos hacer. Primero, desmantelar el gobierno. O sea, creo que tenemos el mismo gobierno, el marco institucional que teníamos cuando estaba aquí todo el Muñoz Marín, todo, o sea, tenemos 130 agencias públicas. Cuando la Junta llegó aquí, el presupuesto era 9 billones de dólares. Anda en 13 billones de dólares hoy. Y no hay todavía un presupuesto cuadrado. Repensar todo ese andamiaje y dejar un gobierno orientado en los servicios esenciales, educación, salud y seguridad, desarrollo económico, vivienda. Ese gobierno no puede seguir tragándose todos los recursos del país. 13 billones de dólares es insostenible, así que yo creo que hay que repensar el gobierno porque es insostenible. En segundo lugar, una vez todo este debate de la reforma contributiva me da gracia, porque todos los gobernadores, excepto el gobernador Luis Fortuño, y empírico está ahí, fue el único que pudo poner 1.3 billones en alivio contributivo en el 2011-2012. De ahí para acá, promesas de bajar taxes, ¿por qué no se ha podido? Porque llegó la Junta, nos degradaron la deuda, el crédito, y no hay acceso al mercado. Y se plantea bajar impuestos, pero sin tocar el gobierno. O sea, ¿cómo tú vas a devolverle al país 1.5 billones, 2 billones en alivio si tienes un gobierno tragándose los recursos de todos nosotros? Así que, si vas al gobierno, 78 municipios es insostenible, igualmente lo he planteado públicamente, lo reitero aquí, puedes entonces bajar las tasas contributivas, corporativas individuales, y yo creo que eso le libera dinero a la gente. Tercer punto, clima de hacer negocios. El ease of doing business. Pero ¿cómo medido?
Entonces el Banco Mundial lo ha medido, el Fondo Monetario lo ha medido, el WEF lo ha medido, permiso, lo vemos. El tema de nunca acabar, energía, todo, dejar que el mercado opere, ¿verdad? El libre mercado. Cuarto punto, nos han asignado 15.000 millones de dólares para modernizar el sistema energético. Esto es público, solamente se ha utilizado el 2.8 billones de dólares. El año que viene cumplimos 10 años del huracán María y todavía no hemos utilizado ni menos de cuánto, menos de un 10% de esos fondos, 15%. Es un milagro que haya energía, obviamente, ¿verdad? Y que lleguemos a la escasez de tipo de energía. Y en quinto lugar, y coincido, Jorge, contigo, la polarización social que vemos, hay que mejorar el sistema educativo. O sea, yo creo que hay que repensar el sistema educativo, un sistema educativo responsivo. Yo creo que es inmoral, es injusto que haya aquí un sistema educativo privado que le dé opciones a un sector de la población, un sistema educativo público que lamentablemente a rasgos generales no permite, ¿verdad?, esa equidad, esa movilidad social que creo que es importante. Así que, ¿verdad?, al lado mío son 5 puntos que todos son ejecutables. Yo creo que es un tema de voluntad política, ¿no? Pero creo que si nosotros logramos, bajar ese gobierno, bajar las tasas, mejorar el clima de negocio, reformar el sistema de energía, un sistema educativo, creo que este gap que está aquí se puede empezar a estabilizar. Estoy de acuerdo con Gustavo de que ahora mismo el gobierno y los recaudos, yo creo que, ¿ustedes se acuerdan cuando en Puerto Rico se decía que íbamos a ser 4 millones de personas? Yo creo que el gobierno se preparó para hacer y siguió recaudando como si fuéramos eso, pero la realidad es que eso no se materializó. Pero otro de los puntos es que, como dije al principio, ¿cuál va a ser el rol de gobierno? Sí reconocemos que en momentos de crisis el gobierno sí debe de entrar a ver cómo puede apoyar y facilitar la manera en que el crecimiento y el desarrollo económico se dé. Aquí se está viendo como eso, como el gobierno federal viene y manda un dinero y eso es lo que va a hacer que haya un boom, pero tenemos que reconocer que el gobierno local puede hacer para poder atender esas necesidades de la población. Y yo estoy de acuerdo con Gustavo en algunos de los puntos. Yo tengo similares. El costo de hacer negocio en Puerto Rico es alto, sumamente alto. Las tasas contributivas en Puerto Rico individuales y corporativas son altos. Eso es algo que se está tratando de atender. Eso es algo que tiene muchas fases y muchas personas que tienen que entrar a atender, pero cualquier tipo de alivio es una ayuda. Y tocando educación, por ejemplo, uno de los pilares, voy a empezar con educación, que no cuesta nada, es cambiar la manera en que educamos al pueblo puertorriqueño. Como dije, nosotros estábamos educando a una población en un momento para que fueran empleados, fueran, trabajaran, se retiraran, etcétera. Cambiar simplemente el modelo de cómo se educa a la población y a qué se va a dedicar la población. Porque también si el gobierno establece que a largo plazo vamos a hacer una economía de servicios, pues tienes que educar a tus personas a que emprendan, a que creen los servicios que se van a ofrecer. No podemos apostar mañana a hacer una economía de servicios y no educar a nadie. Y aquí que llegue el turista que sea, que llegue lo que sea, y que cada persona individualmente. No, nos tenemos que nosotros juntar y educar y presentar una propuesta de empleomanía puertorriqueña que se ofrece cuando vamos entonces a decirle inviertan en Puerto Rico, porque esta es la empleomanía que te va a encontrar, una empleomanía educada, que nosotros lo tenemos, etcétera. O sea que yo creo que eso no cuesta nada, es simplemente enfocar el sistema educativo a qué es lo que vamos a estar enseñando. Obviamente el sistema contributivo, como mencioné, que es uno de los más costosos, ver cómo se le da más apoyo a los empresarios locales para poder emprender, si hay diferentes alternativas, si hay diferentes incentivos o créditos que se le ofrecen, pero hay que verlo de una manera holística para que aquel empresario que vaya a emprender o aquella persona que quiera invertir en Puerto Rico, no solamente el gobierno de facilitador, pero que sea también fácil para él poderlo hacer. Apuntar uno de los puntos, el mercado laboral, como mencioné, costo de hacer negocio, y el Estado de Derecho que atiende a lo que habló Jorge sobre la inequidad social, inequidad económica que se está dando, porque uno de los temas que nosotros como economistas tocamos
y lo tocamos a lo mejor de manera académica, lo tocamos de manera estadística, pero todas estas decisiones tienen una repercusión social. Y eso lo vemos, aumento de criminalidad, aumento en la dejadez, aumento en la falta de empatía. Y tiene que haber también de parte del gobierno, que es quien pone y sienta las bases de cuál debería de ser la manera en que se lleva a cabo pues, las relaciones sociales, para que entonces le demuestre a la sociedad que pues, lo que es ser puertorriqueño, lo que es ser un empresario puertorriqueño a largo plazo, que es lo que nosotros vamos a querer mejorar. Y eso sí sale de parte del gobierno y no quita que todos nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero que haya por lo menos una luz al final del túnel para una razón de por qué también los puertorriqueños quieren invertir aquí. Y eso va atado a una de las reformas también de que esto está pasando a nivel mundial. No están naciendo personas, la población está yendo hacia abajo, pero ¿cómo nosotros incentivamos a que los puertorriqueños se queden y mejoremos su calidad de vida para que quieran tener familia aquí, emprender, etcétera? O sea que son varios puntos que se tienen que atender y la mejor manera en que el gobierno lo pueda atender es de una manera holística, que se siente y sepa que cualquier decisión que tome tiene repercusiones sobre otras de las decisiones que al final también tienen repercusiones sociales. Y creo que ese es el grande rasgo. Muy bien. Gabriel, contigo cerramos para ir a las preguntas de la prensa y luego de los invitados. Sí, yo quería enfocarme en una de las gráficas que tengo aquí para hacer el argumento, decir o destacar que esta misma. Que yo creo que lo primero es entender estas historias y esto que es lo que está llevando a nuestra economía a crecer o a decrecer, entender estas tendencias, porque esta es una gráfica, es tan específico, con la que yo de verdad estoy obsesionado. O sea, yo creo que yo la veo todos los días, cómo estamos 20 años por debajo de una línea cero. Es impresionante, o sea, 20 años, pueden ver la línea azul. Creo que mencionaste esto ahorita, Chantal, lo que hubiese sido. O sea, Puerto Rico quizás tuviese 4 puntos y pico millones de personas, una población mucho más estable y un sistema productivo mucho más estable, y quizás el problema fiscal no estuviese ahí, porque la deuda al final del día no es un problema a medida que tu economía esté creciendo y puedas financiar esa deuda. Así que esto es una gráfica importante. Mencionaste también, Jorge, lo de la falta de ausencia de los legisladores en el simposio reciente de la Junta. Y yo creo que eso es un indicador clave. O sea, no hay interés, o no hay las ganas, o no hay el entendimiento a nivel político, que son al final del día los que toman las decisiones, para prestarle atención a esto. O sea, yo pienso que esta es la gráfica que tenemos que estar viendo todos los días, porque no solo muestra dónde hemos estado por los pasados 20 años, pero muestra de nuevo ese contrafactual, lo que hubiese podido ser el país posible, exactamente. Y en términos de infraestructura, quería mencionar sobre la sección 936, la realidad es que Puerto Rico venía creciendo bien rápido, de los 70 a los 2000, aunque un poco menos que del 50 al 70. Así que, y la 936 era un modelo de acumulación de capital. Una economía no puede crecer a largo plazo, hablando varias décadas, generaciones incluso, bajo un modelo de acumulación de capital. En algún momento, la acumulación de capital deja de generar ganancias. Así que pues, asumir que esa tendencia hubiese sido la misma probablemente no es realístico, pero como quiera sí es una gráfica sumamente importante. En términos de la desigualdad social, Puerto Rico es uno de los países más desiguales del mundo. El coeficiente Gini lo demuestra y los estudios del Banco Mundial lo demuestran. Puerto Rico es uno de los países más desiguales del mundo. Y eso es problemático y es también resultado de este estancamiento económico. Así que yo pienso que la educación también es sumamente clave en ese aspecto. El Departamento de Educación tiene creo que alrededor de $5 billones anuales. Mucho de ese presupuesto se lo come pues, la burocracia gubernamental. Descentralizar ese sistema y dejar que los municipios o los distritos escolares tomen decisiones sobre qué necesitan sus estudiantes, como se hace en muchos estados, es sumamente importante. Quiero mencionar que lo de la economía de servicios es importante también. O sea, cuando vemos cómo evoluciona una economía avanzada, lo que usualmente vemos que pasan de agricultura a manufactura y luego a servicios,
Aunque sí, las industrias de servicios tienen sus retos en términos de productividad, pero sí hay industrias de servicios, por lo menos en tecnología, que tienen un potencial sumamente grande en términos de crecimiento a través de productividad. Así que yo creo que esos son los factores que quisiera resaltar. Muy bien. Escuchando lo que ustedes han estado hablando aquí y viendo esta gráfica, para mí yo creo que una de los aspectos que nos hace falta como sociedad en Puerto Rico es ser un poquito honestos con nosotros y tener un proceso de introspección, porque se nos hace bien fácil culpar o claudicar a nuestra responsabilidad individual sobre qué tenemos que hacer para aportar en nuestra comunidad, sobre lo que estamos haciendo bien, pero también lo que estamos haciendo mal y cómo podemos mejorarlo. Y yo creo que en Puerto Rico tendemos ¿verdad?, a recostarnos sobre las responsabilidades de las instituciones, del gobierno, pero nos falta a nosotros decir, tú sabes que se acabó y yo puedo hacerlo, porque hay cosas que nosotros podemos estar haciendo aquí que no las estamos haciendo y nos toca a nosotros. Y por eso es que gente joven, y yo estoy viendo aquí varias personas jóvenes, incluyendo personas que trabajan en el Departamento de Desarrollo Económico, empresarios, y Julio, nuestro nuevo miembro de la Junta Directiva, Julio Cabral, que están apostando a Puerto Rico, pero sí, ¿sabes qué? Están apostando a ellos. Y eso es lo que nosotros necesitamos inculcarle a nuestros jóvenes, que se atrevan a apostar a ellos. Puerto Rico, definitivo, porque le tenemos cariño, porque queremos hacer futuro aquí. Pero primero tiene que salir de nosotros y tenemos que estar dispuestos a asumir responsabilidades y a asumir también las consecuencias de las acciones y lo que tenemos que hacer. Y me parece que deberíamos de mirar a otros países y otros lugares, como por ejemplo Nueva Zelanda y Argentina, en donde están pasando por una transformación gigantesca, con repercusiones reales en las familias, en las personas. Si en Nueva Zelanda lo pudieron hacer y en Argentina se atrevieron a hacerlo, y yo espero que les vaya bien, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Pero eso conlleva tomar una decisión y ser asertivo y afirmativo en que, ¿sabes qué? Me va a doler, pero lo voy a hacer porque es para el bien del país. Y eso es algo que nosotros tenemos que, de verdad, hacernos esa pregunta todos los días y ver cómo la contestamos. Y creo que no lo hacemos. Me coincido con tu apreciación y rapidito, ¿verdad? Para que el público, la prensa, plantee algo. Dijiste algo importante. Nueva Zelanda tuvo una crisis brutal en los 80. Y un primer ministro con muchas de las reformas las que hemos hablado aquí las implementaron en Irlanda. En los 80 la economía más pobre de Europa hicieron el famoso contrato social. Argentina, con Milei. ¿Cuál es el común denominador de esos países? Que la crisis se vuelve insostenible. O sea, la crisis percola across the board en todos los sectores. Yo creo, ¿verdad? Las reflexiones que yo he hecho estudiando estos procesos que Gabriel ha documentado es que detrás de estas crisis, estos fondos federales han sido como una especie de suero. O sea, en Puerto Rico todavía ninguna de estas crisis ha llegado al tuétano de la sociedad puertorriqueña. Y en cierto sentido, se ha creado un espejismo que ha impedido que, a pesar de la energía de jóvenes como Gabriel y Julio Cabral, que está ahí, el otro joven, me encanta ver la juventud, que esa juventud on their own están implementando, pero todavía las reformas estructurales no se han hecho porque no hemos sentido como sociedad el golpe. Y esto con la Junta Fiscal lo hablábamos, cuando la Junta, Natalia Rico se fue en el 2022, ya hace 4 años, ella me hablaba,
de salida, que la crisis de la quiebra del país, promesa fue un rescate, o sea, promesa fue un bailout detrás de estos fondos federales, la deuda se reestructuró y hemos pospuesto, o sea, yo creo que hemos pospuesto el dolor con estos fondos federales. Yo creo que en cierta medida está en un ambiente fiscal en Washington complicado, ¿verdad? Tenemos una deuda de 37 trillones de dólares. El año pasado Estados Unidos pagó $1 trillón en debt service, nada más. La primera que se paga más en intereses que en defensa y que seguro social y todos esos gastos grandes. Así que Estados Unidos va a un tema que no es con Puerto Rico, es financiero global. Claro. Entonces, ¿cuándo va a llegar esa crisis? Yo me gustaría pensar que no es que llegue, es que proactivamente esta reforma se implemente. ¿Cómo llegamos a la clase política, al sector privado, a promoverla? Bueno, esa es la discusión que tenemos aquí hoy. Y en ese sentido crece, ¿verdad? El evento de Prospera de noviembre dio esos atipos, ¿verdad? De cómo podemos mover eso. Y yo creo que el cambio va a tener que venir, ¿verdad? De abajo hacia arriba. O sea, yo creo que el cambio viene con estas discusiones, que como dice la palabra que tú usaste, agenciarnos esa facultad de que cada uno como ciudadano, como empresario, como académico, podemos hacer ese cambio. Así que yo, bueno, reitero el optimismo, ¿verdad? Lo digo con mucha sinceridad. De que podemos hacer esos cambios, pero yo creo que hace falta, ¿verdad? Insistir más en los medios, jamaquear el palo. Yo creo que la clase política, tarde o temprano, va a tener que ejecutar esto. Y yo creo que va a venir vía el Congreso mucha esa presión y cambios de Estados Unidos y nosotros internamente movernos a esa educación que nos lleve a esas decisiones. Como final remarks. Pregunta. Sí. Buenas tardes a todos. Sí. 9:55, casi ganó. Tengo preguntas sencillas, aclaratorias y una acusación complicada. Las primeras es para la segunda vez. Al principio de la presentación dijo que, estoy parafraseando, fue difícil, la parte más difícil fue recopilar los datos y darles credibilidad. ¿A qué se refiere con eso? Pues mira, a lo que me refiero es básicamente que esa habilidad del gobierno, incluso a nivel federal, se ve de compartir datos de una manera efectiva, económicos y otro tipo de datos. No quiero decir limitada, pero hay ciertos retos en esa recopilación de datos. En Puerto Rico se ve a un grado mayor. Así que a lo que me refería con eso es que esa recopilación de datos es un proceso largo y un proceso metodológico y científico en el que básicamente se basa en el portal que te mostré aquí, te enseño la foto de nuevo. Este portal lo puedes encontrar se llama recovery.gov, ya no existe la página web, pero está archivada en una página web que se llama, ¿la tienes? Wayback Machine, por ahí está la presentación corriendo. Esa fue una de las fuentes principales de los datos de ARRA. Otra fuente principal fueron los informes de auditorías de las agencias y de la Oficina de Contabilidad Gubernamental a nivel federal. Y la última fuente importante fue una serie de datos que tenía el gobierno local que nunca se publicaron y que teníamos en Centro Crece, que tienen los detalles de esos proyectos y esos programas y la cantidad de dinero, los objetivos de cada programa y las fechas. Esa serie de datos las vamos a estar compartiendo pronto, así que por ahí podemos hablar luego sobre cómo te podemos enviar esos datos, si es que te interesa darles una mirada. Para poder diagnosticar diferentes problemas o las rutas, por lo que estoy entendiendo de su respuesta, dependió en un 90% en las bases de datos del gobierno federal. Puerto Rico, como condición para recibir estos fondos, tenía que reportar al gobierno federal las diferentes métricas de cumplimiento, etcétera, etcétera. ¿Hubiese sido mejor haber contado con bases de datos desde Puerto Rico y no depender de lo que el gobierno federal nos dice, particularmente porque esa página ya no existe? No, sí, das en el clavo ahí, y esa es una de las cosas que yo menciono en el paper, esa necesidad de invertir en lo que es la infraestructura de los datos, y muchos economistas han mencionado esto, que Puerto Rico no tiene un centro de datos, una base de datos económicos y de otros tipos. Por ejemplo, el Instituto de Estadísticas, pues, esto no es un ataque al instituto, sino a nuestra capacidad de darle los fondos que necesitan, deja mucho que desear. En ese sentido, han habido ciertos esfuerzos en el Departamento de Desarrollo Económico para centralizar ciertos datos económicos, y eso se aplaude totalmente, porque los datos no son solo datos, no es información histórica, es información que nos ayuda a tomar decisiones, no solo al gobierno, no solo en este tipo de organización, pero a nivel empresarial también.
preguntas más generales para cualquiera, ¿verdad? Sobre todo ante el hecho de que el único que habló de downsizing como receta para salir de la crisis fue Gustavo Bell. El año pasado, en una de las reuniones de la Junta, a Nixon, yo le pregunté específicamente sobre la visión de la Junta en cuanto al downsizing, o el right sizing, como él le llama. ¿Son cuántos billones? 11 billones en el presupuesto. El último número que yo vi era el gobierno central. Recuerda que está el gobierno central, las corporaciones. El último número que yo vi, el presupuesto fiscal 25-23, estaba en 13.5 billones. Entiendo. Esa cantidad, ¿cómo proponen que se debe utilizar? Porque es que puedo entender que siempre se habla de gigantismo, también puedo entender que la ley 7 pues, fue una medida quizá antipática de un costo político grande. En este momento, en el 2025, ¿es real su propuesta de poder reestructurar el gobierno central y qué se hace con eso que sobra? Sí, y déjame contextualizar de que es tan alto por todos estos desastres que hemos hablado. O sea, el tema de María, hay que ser un poco, tener la honestidad, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer el caveat de que ese presupuesto igual, 35%, 40% tiene federal funding, porque de todos los desastres costaron 90.000 millones de dólares, María nada más. Así que el presupuesto es tan alto por ese tema coyuntural de fondos federales asociados a los desastres. El tema es que, y la Junta Fiscal está diciendo al gobierno, ya este presupuesto no puede haber crecimiento. Eso salió a partir de esa lista que hubo, tienes que irte con el mismo budget. Creo que sigue siendo conservador, porque el elefante en la sala es Medicaid. O sea, el elefante en la sala es Medicaid, que se acaba el grant ahora de los 22 billones que se dieron al 21, 22 por ahí abajo. Así que yo creo que es una pregunta compleja, porque tendría que ser gradual. Que yo le planteaba a Natalia Aresco cuando llegó a esa junta inicial, que tenía que definir servicios esenciales. La ley promesa le establece al gobierno que definiera servicios esenciales. Eso nunca se definió, eso nunca se ejecutó, no lo definió la Junta, porque implicaba empezar a desmontar el gobierno. Y como la ley no le daba todos los poderes, contrario a Washington y Nueva York, que la Junta tenía todos los poderes, y la Junta era una Junta aguada. Y entonces los políticos hicieron resistencia. Ahora yo creo que hay que hacerlo gradual, si es que la voluntad se da. Muy breve. El presupuesto del gobierno de Puerto Rico este año, consolidado, que incluye fondos federales, son 32.000 millones. El consolidado. El fondo general está en 13.095. Ok. El 45% del presupuesto del gobierno del fondo general se va en nóminas y en retiro. 2 billones en el sistema de retiro, que ahí incluye judicatura, maestro, gobierno central. Ok. Pero la nómina del gobierno desde el año 2020 al 2025 bajó de 200.000 que estaba en la época de Pedro Rosselló Cira Calderón a debemos estar como en 90.000 gobierno central, que si le suman los municipios y las corporaciones, pues un poco más de 100.000. Bueno. El gobierno tiene aplicado hoy el proceso de attrition, que es se retira y congela la plaza. Así que ha ido bajando sustantivamente. Cuando tú ves los números del Departamento de Trabajo, el gobierno ha crecido, empleos, se supone, en el de 7.000, pero la mayoría es en el sector privado, no es en el gobierno es muy leve. Yo creo que lo que plantea Gustavo es que el gobierno central tiene que repensar su rol. ¿A qué se tiene que dedicar el gobierno central? No necesariamente estamos hablando aquí de despido, ¿no? Sino tiene el gobierno central que dedicarse a tirar asfalto, o lo pueden hacer los municipios, o lo pueden hacer las regiones. ¿Entiendes? ¿En qué se tiene que dedicar el gobierno central? Y ese es un ejercicio que nosotros no hemos hecho. Otro punto importante y que asumo que es el que se debe, ¿verdad? El gobierno camino al futuro debe hacer esa reforma. Otro punto importante es lo siguiente, o sea, la Junta de Supervisión Fiscal existe porque nos fuimos a quiebra. Luma existe porque quebramos el sistema de energía eléctrica. Estamos claros, no es que llegó de un paracaídas. Entonces, la pregunta es si estamos listos para asumir nuestras responsabilidades y nos falta un trecho enorme. Y yo pienso que, por la experiencia que yo tuve dos administraciones distintas en la Fortaleza, tuve 3 términos en la Cámara, la mayoría de mis años fue en minoría, tuve en mayoría año y medio.
Y te puedo decir ahora, desde una perspectiva muy distinta, ya no estoy en el gobierno, que he aprendido muchísimo, sobre todo, de dónde van a surgir los cambios. Yo tengo convencimiento que los cambios van a surgir no de los partidos, sino de sectores como este, de entidades sin fines de lucro, de la academia, de las ideas, de los think tanks, de gente que busca ideas. Este trabajo que está aquí se tiene que multiplicar. Tú mencionaste un dato bien fundamental, estadística, certeza. Los gobiernos de Puerto Rico estamos en un avión sin GPS. Yo estuve en el comité de transición de Jennifer González, de gratis y voluntario, que me pegaron la gente de donde yo estaba de mi partido, te podrás imaginar. Fui por dos razones. La primera, porque me llamó la gobernadora, y cuando a ti te llama un gobernador del partido que sea, eso es un deber. Y dos, porque yo quiero ver cuál es la realidad. ¿Sabes qué? Para mi sorpresa, y yo doy administración pública, graduado, mis estudiantes, comparecieron todos los que convocamos, menos una entidad. Y yo sí la voy a criticar. La única entidad que no fue a responder, a dar allí, bajo juramento, información, fue el Instituto de Estadística. Y no hay forma, me perdonan los del instituto, no hay forma de que un gobierno pueda diseñar política pública sin datos. Sin datos, esa es la pura verdad. Y yo le dije, pero a que la ley les permite excluirse, y ellos voluntariamente se excluyeron y no van. Pero yo creo que la ley hay que enmendarla. O sea, esto se creó precisamente para que sea el brazo de información al gobierno. Yo me dedico todos los días a buscar información para un segmento de televisión. Todos los días rompo noche y voy una semana adelante. El otro día yo hice un análisis de los estudiantes que entraron en kinder en el año 2000, qué pasó 16 años después, cómo fuimos perdiendo estudiantes desde desertores hasta que no cogieron el College Board. 60% de nuestros estudiantes hoy de escuela superior, de escuela pública, 6 de cada 10 no tocan una solicitud de la UPI, no quieren ir a ninguno de los 11 recintos. ¿Alguien le ha preguntado por qué? Para conseguir esa información que tuve que divulgar en 3 minutos, me tardé un mes porque tuve que buscar información en 5 agencias distintas porque no está en ningún sitio. ¿Cómo pretendemos que el gobierno, si no tenemos fuentes de información? Pues eso tiene que ser mandatorio. Los gobiernos más exitosos funcionan con datos. Si tú no tienes datos e información, pues tú estás tirando tiros al aire. O sea, ¿cómo es posible? Me perdonan. Es que tocaste un nervio en mi ser. ¿Cómo es posible que el Departamento de Hacienda, y yo estoy a favor de todos los alivios contributivos, pero cómo es posible que tú diste en una carta, hiciste una proyección que te iba a dejar 321 millones de dólares, unas 5 partidas, y 11 días después tienes una cifra que tiene una diferencia de 200 millones, y tus números con los de la Junta de Supervisión Fiscal, la diferencia eran 130 millones. Explícame eso, cómo hay tres informaciones en 11 días distintos. Me sigue. Entonces, el informe Kruger, cuando vino la crisis fiscal, se acordarán en aquella época, lo primero que dijo Hans Kruger del Fondo Monetario Internacional, el problema de Puerto Rico no tiene datos, gobiernan a ciegas. La Junta de Supervisión Fiscal, tiene razón en eso. Y nosotros no hemos aprendido. Termino con este punto. Yo salí del gobierno, salí de la política, y yo le digo al gobernador Fortuño, a quien yo le di un montón de dolores de cabeza cuando estaba en la legislatura, y nos reímos ahora. Yo ahora entiendo lo siguiente, viendo la trayectoria histórica. Luis Fortuño, en la gobernación de Luis Fortuño, y luego Alejandro García Padilla, que eran probablemente los gobernadores más jóvenes, ellos heredaron una crisis fiscal, ellos la crearon. O sea, lo que tuvo que hacer Luis Fortuño no fue por decisiones de él, venía arrastrando préstamos y préstamos y préstamos y deudas, y Alejandro tuvo que cerrar el gobierno, pues se lo sin chavo. Entonces, la pregunta es, ¿hemos aprendido? ¿Ustedes han oído al día de hoy algún político de algún partido decir, señores, aquí están mis propuestas para evitar una segunda quiebra? Alguien, si no son foros como este, esto no se discute, y yo creo que el cambio va a venir de este tipo de foros, y la clave va a ser que podamos llevar las propuestas a todos los partidos políticos para que lo pongan en sus programas de gobierno. Los programas de gobierno, mis estudiantes, yo los he puesto a hacer análisis de los últimos 30 años. Tienen 2 denominadores comunes.
los programas de gobierno. Uno, siempre hacemos las promesas de lo mismo. Aquí están las propuestas de salud, educación, ¿verdad que sí? Que las segmentamos. ¿Por qué no decimos vamos a bajar la inequidad social o la pobreza por debajo del 40%? Nos ponemos unas metas colectivas, no lo diseñamos. Y el otro elemento, ¿saben qué? Que tienen los programas de gobierno y los partidos, es que no hay estimados de costo ni fuentes de financiamiento de ninguna de las propuestas. Para corregir eso, este es el tipo de foro que yo creo que va a permitir concientizar a los legisladores. Y déjame decir, hay legisladores muy buenos de todos los partidos y que quieren prepararse, y yo he compartido con gente de todos los sectores que están en otra actitud muy buena, mucho mejor que cuando yo estaba en la legislatura, mucho más consciente. Pero a veces las cadenas estas ideológicas y partidistas cierran, y foros como este lo que te permite mirarlo en una perspectiva muy distinta. Así que yo creo que por ahí hay una ruta de camino. Y quiero brevemente, porque mencionaste lo del downsizing, y nosotros hemos sido advocates por este downsizing del gobierno, y no quiero que sea una retórica de, es que cualquier problema que haya rápido van a que recorten los gastos de gobierno. No es eso. A las personas no les molesta pagar impuestos si los servicios que está ofreciendo el gobierno son buenos, no me recurren a mí ahora, disculpa, gracias. A que yo tenga que entonces incurrir en eso. Porque si yo tengo que pavimentar la carretera que me llega a mi negocio, o yo como negocio tengo que pagar para que me recojan la basura adicional de lo que impuestos que ya estoy pagando, o la educación, o salud, etcétera, entonces si las personas se sienten en una necesidad de, mira, pues ¿sabes qué? Pásame el dinero a mí, yo tengo mejor control de lo que voy a gastar con el dinero, y el gobierno debería entonces, que es lo que tú mencionas, debería de centrarse en los servicios que sí puede ofrecer de manera óptima. Porque, repito, no es la cuestión de que paguen o no los impuestos. Algunos de los países que acabamos de mencionar, los impuestos son mucho más altos que en Puerto Rico. Y los recaudos, pero son los servicios que también se ofrecen. Así que ahí, y rápido en cuanto a lo del presupuesto del gobierno, el gobierno de Puerto Rico también tiene un mandato de disminuir su presupuesto en base a los recaudos y los gastos que va a hacer, cuando sabemos que en periodos económicos de recesión el gobierno debería de gastar más para poder hacerlo de manera anticíclica. Así que eso también el gobierno de Puerto Rico lo debería atender, y son cuestiones que no cuestan nada. Y es simplemente cambiar la perspectiva de cómo se está manejando el dinero y cómo los servicios que se están ofreciendo. Quería mencionar bien rápido sobre tu pregunta de los datos. Yo pienso que ese es el valor de estos estudios y de este tipo de análisis que se hace, porque no solo informa, sino concientiza. Y a medida que podamos incrementar a quién llegan estos tipos de estudios y este tipo de investigación, mejor. Última pregunta, y es con relación a la gráfica de PIB, comparación Puerto Rico con Alabama, Carolina del Sur, Kentucky. Es una pregunta más metodológica, con la poca información que pude recopilar aquí en internet. Kentucky, un promedio de 30 agencias principales. Carolina del Sur, un promedio de 90, que es la jurisdicción que más, de estas tres que ustedes seleccionan para comparar. Y me falta Alabama, también tiene 28 a 30. Puerto Rico, 130. 120 y pico. Los tres estados que están ahí tienen más del doble de habitantes. Y los tres estados que están ahí captan, o sea, la tasa de impuestos del IVU es menor, la mitad menor en algunos casos. Porque es comparable esos estados con Puerto Rico para poder llegar a esta conclusión. O sea, sí, teniendo que como quiera el pico de Puerto Rico va a estar. Sí. Estos estados, la comparación se basa en la población en el 2009, en ese periodo alrededor. Si no me equivoco, estos estados tienen una población de entre 2.5 y 3.5 millones, o tenían en aquel periodo entre 2005 y 2010. En eso es que se basa la comparación. Pero tú traes un punto importante, y es la cantidad de agencias que tienen. Más o menos tenemos que un promedio de 100 agencias más que estos estados. Y la respuesta es simple, porque ellos valoran los recursos, porque ellos los crean, tienen economías productivas. En Puerto Rico, al tener una economía de consumo, estamos
aislados de lo que es la riqueza. Estamos basados en una economía de subsidios y yo pienso que la dependencia es dual. No es solo que Puerto Rico depende del gobierno federal, es que en Puerto Rico los puertorriqueños dependen del gobierno local. Y eso es un problema. La responsabilidad fiscal es algo que se practica a través de administraciones y no es solo algo que se practica, es algo que tiene que estar fundamentado en ley. Por eso lo que trajo Jorge, no me acuerdo si fue Gustavo, de que la Junta de Nueva York volvía, ¿verdad? Si no se cumplían ciertas cosas, esas provisiones de ley son sumamente importantes. ¿Pregunta adicional? ¿No? Ajá. Felicitaciones por tu trabajo. Al principio de tu exposición tú comentaste la diferencia entre el PIB y el PNB, que eso es bien importante, sobre todo en Puerto Rico, ¿verdad? Esa diferencia en otros lugares como Estados Unidos es 1% o algo así. Aquí es 40 y pico. Estos análisis que tú hiciste, como esta gráfica que estamos ahora mismo viendo, ¿hiciste ese análisis también a base del PNB? No lo hice a base del PNB, se basa en el PIB, probablemente la medida más general de producción agregada. Sobre todo para comparaciones con Estados Unidos. Sí, exactamente. Se pudiese hacer, ese es un buen punto para expandir este tipo de investigación. Sí. Y esos datos están basados en la Junta de Planificación. La Junta de Planificación tiene esos datos. La diferencia entre el PIB y el PNB ha ido creciendo desde los 70. El GDP-GNP gap ha ido creciendo, así que en términos de los números sólidos, probablemente hay diferencias entre el análisis del PIB y el análisis del PNB, pero yo no pienso que las conclusiones cambien significativamente, las conclusiones principales. Si nos basamos en el PNB siendo más bajo al PIB, la divergencia exactamente, las conclusiones son probablemente más convincentes. Pero es un buen punto y es un punto para expandir este tipo de investigación en futuros papers y análisis que hagamos. Gracias por la pregunta. Obviamente, y esto es un pensamiento que quiero compartir, obviamente, porque los datos no tan solo nos ayudan o nos interpelan a establecer que necesitamos hacer mucho más, ¿verdad? Entonces, cuando los escucho, también es inevitable que hablemos de cómo la situación demográfica actual de Puerto Rico, ¿verdad?, está enfrentando unos retos que probablemente hace 20 años atrás no estaban y que se han venido trabajando. Entonces, cuando Jorge decía de la voluntad política, ¿verdad?, que en este momento lo complicado que es, porque y este tipo de cambio implica realmente unos cambios sistémicos increíbles, ¿verdad? Y que requieren mucha voluntad. Y coincido en que el cambio va a tener que venir de abajo. Pero también eso implica, como decía Gustavo ahorita, y Chandal, que a nivel social también tenemos que llevar un proceso educativo paralelo para que se entienda que ya la economía no sostiene el sistema actual. Y eso también implica grandes retos en las universidades, en el sistema educativo, pero también en las organizaciones como nosotros, que es desde donde se espera, ¿verdad? O podemos promover cambios sistémicos, porque a veces podemos confrontar grandes obstáculos al momento de exponer este tipo de situaciones. Y recuerdo, hace poco hicimos un foro donde invitamos toda la clase política, ¿verdad? Y realmente fueron muy pocos las personas que llegaron. Y lo digo de esta manera, sabiendo que también para los que trabajan en agencias, y ahorita mencionaron agencias, la presión, cuando tú tratas de insertar cambios para romper con el asistencialismo, la presión es brutal, también desde abajo, ¿verdad? Pues llevamos cuántas generaciones viviendo en el asistencialismo. Así que yo creo que es una coyuntura, si bien es cierto que hablamos de que todo
estaban en unos momentos dados donde básicamente estaban colapsando sus economías, ya no, la de nosotros colapsó. Es lo que hemos dicho es que la de nosotros colapsó. Eso es lo que nos dice, es eso, que nuestra economía colapsó. Y yo creo que eso es algo que hay que gritar loud and clear, o sea, es sin ningún paño tibio, y que hay que explicárselo a la gente, hay que explicárselo, estamos de cara y trabajando con todo lo que es el Benefit Cliff, y yo creo que eso es algo que hay que insertar en cualquier tipo de plan de desarrollo económico. Hay que trabajar con el precipicio de servicios si en verdad queremos mover la gente a prosperar y a decirle, ¿sabes qué? Te toca hacer algo. Que quería como que poner ese planteamiento ahí. Quería reconocer que hay varios colegas economistas, ¿vale? Me alegra, estuvo el colega Vladimir Rivera, que estuvo hasta hace un tiempo aquí, está el economista José Rivera, de Fomento, digo, el DEC, la José, y está el amigo Ángel Rivera también, expresidente de la Asociación de Economistas, así que un fuerte abrazo a mis tres colegas que están aquí presentes, además de la colega Chantal Bennett. Y bueno,